Buenas, gracias por ver este video. Verdaderamente esperamos que te ayude y sea algo nutritivo para tu espíritu. Antes de entrar en la palabra, solo quiero compartir unas cosas con ustedes. Primeramente, espero que esto no esté reemplazando tu ida a una iglesia local. Tener un pastor local es algo muy importante. Esto es solo algo extra para tu vida con el Señor, tu relación con el Señor. Otra cosa, si verdaderamente piensas al final del video que esto te ayudó en tu relación con el Señor, considera compartir esto con personas afuera. Hay personas que necesitan escuchar las palabras que tú vas a escuchar en un momento. También dale un like y suscríbete a la página para que no pierdas cosas en el futuro. Verdaderamente te amamos. Gracias por ver el video. Disfrútalo. Amén. ¿Quién está listo para comer? ¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios directo del corazón de Dios? Amén. Sabes que yo estoy creyendo que esto va a salir diferente que el servicio pasado porque el Señor tiene algo específico para ustedes y el Señor va a hacer algo nuevo. Él no hace lo mismo, Él hace cosas nuevas. Estamos en una serie que se llama Avivamiento. Avivamiento. Vamos a decir todos juntos, viene un avivamiento. Avivamiento. Y estamos hablando de esa temporada y que no es normal, abnormal, una ventana de tiempo, un espacio de tiempo donde de repente muchas personas por casualidad, ¿verdad? O en coincidencia, empiezan a entregarse a Jesús. Y llegan a la verdad de Jesús de repente. De repente una calle completa llega al conocimiento de Jesús. De repente una ciudad o un país y la mayoría de ese país se convierte a Jesucristo, si no es todo el país. Eso es un avivamiento y nosotros estamos hablando de un avivamiento que viene sobre toda la tierra. Avivamiento global, avivamiento mundial sobre la tierra que viene en estos últimos días, en este último tiempo. Porque creemos que Jesucristo viene pronto. Quizás sea en 10 años, quizás sea en 10 días, quizás sea en 100 años, quizás sea en 12, no estemos aquí, pero Jesús viene pronto y Él está levantando una generación lleno de avivamiento de Dios. Y estamos hablando de los ingredientes que el Señor usa para preparar o traer ese avivamiento. Y hace 3 semanas, el primer mensaje, el primer ingrediente, aprendimos de la paila o la olla, donde el Señor comienza un avivamiento y es un lugar muerto, un lugar muerto. I'm self-conscious now. Un lugar muerto. Y el Señor, porque Él es el Dios viviente y Él es vida, ¿verdad? Y cuando Él llega a un lugar muerto, lo que produce es vida. A Dios le encantan los lugares muertos y más específicamente los lugares que están muy muertos, los muertos de los muertos, porque ahí Él se glorifica más, su vida resplandece más cuando de repente sale, ¿verdad? La luz es más brillante cuando el cuarto está más oscuro. Lo más, ¿verdad? Cuando no puedes ver ni lo que está enfrente de ti y de repente prendes una lucecita pequeñita y va a alumbrar el cuarto. De la misma forma, el Señor escoge resplandecer su luz de vida en el lugar más oscuro y de ahí comienza y va a esparcir en toda la tierra. Yo creo que no solo va a ser en este lugar donde estamos nosotros, pero en varias partes de la tierra el Señor va a comenzar varios avivamientos que en realidad será un avivamiento grande. Y después el segundo ingrediente, después de escoger un lugar muerto, un valle, un desierto, el Señor manda a un Ezequiel. Él manda a un profeta y lo usa con palabras proféticas, profecías. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Profetas y profecías es el segundo ingrediente. Él escoge un lugar muerto, pero como Dios quiere traer vida a ese lugar, pero no puede operar sin el humano, Él manda a personas consideradas como profetas para que vayan para ese lugar y digan las palabras que Dios quiere que ellos digan y al hablar se establece en el mundo natural. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios y Dios opera por sus palabras. Él dijo que sea la luz y la luz fue. Y nosotros fuimos creados con el mismo principio. Operamos por palabras. Así que si Dios quiere operar en la tierra, lo tiene que hacer por hombres. Pero el hombre opera por palabras. Entonces el hombre
habla lo que el Señor quiere sobre la tierra, y en el mundo espiritual las cosas obedecen y se manifiestan en el mundo físico. ¿Entienden cómo sirve? ¿Verdad? Las palabras es algo espiritual. Tú no puedes ver mis palabras, pero las palabras pueden herir mucho más que armas físicas. ¿Verdad? Palabras es una arma espiritual que puede ser usada para algo negativo o positivo, y aprendimos que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y nosotros lo usaremos para profetizar vida a donde hay un lugar muerto. Amén. Así que después que el Señor escoge un lugar muerto y Él manda un profeta, ¿verdad? O un Ezequiel para hablar esa palabra de vida, el tercer ingrediente, quiero que lo digas en voz alta. Yo sé que va a ser un poco difícil, pero ustedes hablan mejor español que yo. Es un ejército eclesiástico perdurable. Ese es el tercer ingrediente. El Señor me está ayudando con el español, hermanos. Estoy avanzando. Pero tuve que usar Google Translate, tuve que llamar a mami. Mami, ¿cómo se dice? Esto está bien. Puse la oración junto y de repente salió un ejército eclesiástico perdurable. No se preocupen que les voy a mostrar lo que eso significa. O el Señor lo va a hacer. Vamos a orar por nuestro alimento espiritual antes de seguir. Porque si soy yo, vamos a salir de aquí peor, en peores condiciones. Pero si es el Señor hablando a través de mí, vamos a salir en mejores condiciones. Amén. Si soy yo, nadie aquí va a ser transformado. Se van a enojar conmigo porque grito mucho. Pero si es el Espíritu de Dios a través de mi grito, entonces vamos a salir con fuerzas, con ánimo y esperanza. Quizás regañado, pero corregido y purificado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, no puedo hablar yo en este momento, Señor. Tienes que ser tú, Señor. Así que yo me rindo, yo me entrego completamente, y cada uno de nosotros, como los que vamos a recibir esta palabra, nos rendimos completamente para ser tierra fértil. Señor, no queremos tener rocas en esta tierra, no queremos tener espinos. Queremos estar sensibles a tu palabra, recibirla y que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, donde tú puedes sanar solo las heridas que tú puedes alcanzar, donde puedes levantar, Señor, al que está caído, donde puedes traer esperanza donde no la hay. Trae unas palabras específicas para este servicio, que no sea igual como el servicio pasado o el servicio que viene, que sea especial y específicamente para los que me están escuchando en el internet y los que me están escuchando en este cuarto. Y para mí también, Señor. Aquí estamos dispuestos para aprender, para ser purificados y limpiados, y para ser fortalecidos por ti, Señor. Háblanos tú. Te damos gracias. Recibimos esto, Señor, con tanta alegría, porque sabemos que vamos a salir de aquí con un encuentro de Jesús. Vamos a encontrarnos contigo, vamos a conocerte. Te encontramos en nuestra adoración, te encontramos en nuestra oración, y ahora te vamos a encontrar por tu palabra. Y a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Amén. Vamos a mirar a un ejemplo. Ustedes saben que a mí me gusta usar ejemplos. Algo físico que representa algo que para mí un metáforo. Metáfora. Ok, gracias. Yo estoy poco a poco. Llegará el día que ya no luche, that's perfect, que ya no luche con el español y estaremos con Cristo en persona. No, pero no, mentira. No, es posible que sea. Yo tengo fe. Ok. Las armas, no. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos, se supone, esto es lo que dicen, lo que publican, ¿verdad? Lo queremos creer. Ciertamente es cierto, pero no sabemos si es lo único. Pero ok, vamos a hablar positivo, ¿verdad? Vamos a dar
No vamos a dudar en este momento. Las Fuerzas Armadas de un país, ¿verdad? Cualquier país se supone que debe ser así. Pero vamos a hablar de los Estados Unidos, que va para otro país a una guerra. La razón por qué iría a otra nación para pelear en una guerra, supuestamente, es por causa, en el nombre de libertad, ¿sí o no? En el nombre de la justicia, ¿verdad? En el nombre de progresar como humanidad. Porque si vamos para guerra en otro país es porque ese país está haciendo algo que no debe hacer, ¿verdad? Oprimiendo. Últimamente en la guerra que hemos estado, en realidad dicen que, o sea, algunos piensan que no es una guerra, algunos sí, ¿verdad? En realidad es como una guerra que no ha parado, ¿verdad? Que está en los países, primordialmente los países árabes, ¿verdad? Afganistán, Irak, todos esos lugares. Que hemos ido para allá, hemos peleado bastante. Supuestamente, ¿verdad? Lo que queremos creer es que es en el nombre de libertad, porque lugares como esos son oprimidos. El pueblo es oprimido por el sistema político o el sistema de gobiernos que ellos tienen. Y nosotros, los Estados Unidos, vamos en nombre de libertad y de justicia para decir, no, la humanidad merece mejor. La humanidad merece más que esta opresión. Y esperamos que esa sea la razón y que no sea por petróleo. Pero bueno, eso no vamos a ponerlo a un lado. Vamos a decir que es por esas razones. Llegamos allá, peleamos contra el enemigo para que huya, para que lo saquen. Y después, en mi opinión, una fuerza armada, no sé por qué siempre lo digo al revés, una fuerza armada, en mi opinión, debe traer también no solo libertad de eso, pelear contra los oprimidos, sino también ayudar a los oprimidos. Perdón, pelear contra los que están oprimiendo, opresores, y traer recursos, ayuda para los que están oprimidos. Sea agua. Yo estaba viendo un video de el US Army, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ellos trabajan con muchas organizaciones, por ejemplo, the Red Cross y muchos otros, ¿verdad? Que para trabajar con ellos, con sus aviones, mandan recursos. Por ejemplo, yo vi que millones de kilos de minerales que nosotros usamos para purificar el agua, por ejemplo, a donde no hay agua limpia. Entonces ellos van y mandan en aviones, o sea, y algunas veces lo tiran o lo que sea, ¿verdad? O comida, o simplemente directo, o sea, agua limpia o vacunas. Por ejemplo, yo estaba viendo que ellos mandan muchas, miles y miles de vacunas para países que están siendo oprimidos. Y wow, qué bueno, eso es lo que queremos seguir viendo. Eso es lo que se supone que esté pasando. Y en una conversación que yo estaba teniendo con un amigo, un hermano en Cristo en estos días, él me estaba hablando, estábamos en una conversación de todo lo que está pasando en el mundo completo. Estamos hablando de todas las palabras proféticas, el hecho que Jesús viene pronto, la crisis global, ¿verdad? Las enfermedades, los terremotos, tú sabes, las guerras, los rumores de guerras, todas esas cosas, todo lo horrible que está pasando en el mundo, que en realidad todo está pasando, y aunque nosotros queremos mejorar como humanidad, supuestamente estamos haciendo todo lo posible para mejorar, pero lo más que trabajamos para que las cosas mejoren, como que las cosas se ponen peores. Y sabemos que es por causa del cumplimiento de la palabra de Dios, que en los últimos días antes de la venida de Cristo, el espíritu del anticristo, o en otras palabras el enemigo, ¿verdad? Satanás va a estar trabajando en los corazones de los hombres para crear caos. Y no solo eso, pero en el mundo físico vamos a ver enfermedades y tornados y huracanes y peor y peor y peor, porque Cristo viene pronto. Y en medio de todo esto, hablando de todas las cosas negativas, pero que en medio de todo esto el Señor está haciendo algo bueno.
Él está levantando vida. Él está levantando un avivamiento. Él está derramando su gloria. En medio de todo esto, Él usará todas las cosas que son malas para bien. Y veremos algo muy positivo salir de todo esto. Y Él me seguía en esa conversación. Él me seguía diciendo, el Señor está levantando un ejército. El Señor está levantando un ejército. En la conversación como que lo dijo como 3 veces. Y cada vez que me decía las palabras, me daba duro en el corazón. Y cada vez que lo escuchaba, se me venía a la mente un versículo. Y yo, cada vez que yo leía este versículo, yo tenía la misma pregunta de este versículo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este detalle? Y no lo entendía. Y yo pensaba, porque yo no soy una persona, a mí no me gusta espiritualizar tantas cosas. Es bueno aplicar las cosas cuando tienen un significado espiritual, pero hay veces que eso se puede exagerar y puede ser algo abusado, ¿verdad? El espiritualizar todas las cosas y todos los detalles, ¿verdad? Todas las parábolas de Jesús no tienen que ver, ¿verdad? Bueno, aquí está la iglesia, este soy yo, este es Dios y este es Satanás. No todas son así. No todas son así. Algunos son el principio que está en esas cosas. Entonces no me gusta hacerlo, pero yo en temor de hacerlo, ignoraba este detalle, pero siempre se me quedó la duda, la pregunta. Y cada vez que me lo decía, se me venía la misma pregunta. Y yo dije, bueno, Señor, voy a investigar. Voy a investigar. Señor, estás levantando un ejército. ¿Cuál es ese ejército? Yo sé lo que el Señor está levantando es un avivamiento. Pero ¿por qué un ejército? ¿Para qué es un ejército? ¿Para qué levantarlo en este tiempo? ¿Cuál es el propósito de levantar un ejército en este momento? Cuando estamos hablando de avivamiento, ¿verdad? Ok. Ezequiel capítulo 37, quiero que lo veas con tus propios ojos. Ezequiel 37, vamos a ir hasta el versículo 10. No hasta, sino que vamos a ir al versículo 10. Ezequiel, el profeta Ezequiel, y mientras ustedes los buscan, yo voy a tomar agua. Ezequiel es uno de los profetas casi al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 37, versículo 10 de la Reina Valera 1960. ¿Verdad? Oh, se me olvidó, casi se me olvida. Vamos a hablar de contexto. Eso no podemos hablar. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Ok. Nosotros sabemos que en Ezequiel 37 el Señor manda a Ezequiel a un valle. Ezequiel estaba viviendo en el imperio de Babilonia porque Israel había pecado y había sido castigado por Dios, y el Señor permitió que Israel fuera tomado por Babilonia, y Ezequiel orando por Israel, profetizando lo que el Señor le está diciendo, teniendo visiones del futuro. En medio de todo eso, el Señor manda a Ezequiel para un valle. Y le dice, cuando llega al valle, Ezequiel se da cuenta que el valle no es cualquier valle, sino que el valle está lleno de huesos muertos, o sea, de huesos, de cuerpos muertos. Es un sepulcro, ese lugar, una tumba grande, enorme. Y cuando él pasa por los huesos, se da cuenta que los huesos están secos de gran manera. O sea, muertos, pero muy muertos, ¿verdad? Y cuando él pasa por eso, se da cuenta, el Señor le dice, bueno, Ezequiel, ¿qué piensas? ¿Estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel dice, bueno, Señor, yo no lo puedo hacer. Seguramente si van a vivir, solo tú lo puedes hacer. Entonces, solo tú sabes si van a vivir o no. Y el Señor le dijo, ok, está bien. Mira, esto es lo que vas a hacer. Vas a profetizar. Y vas a decir que estos huesos van a vivir. Entonces, Ezequiel hizo lo que el Señor dijo. Aquí está un lugar muerto y aquí está un profeta. Y está profetizando profecías. Ok, pero entonces él empieza a hablar la palabra de Dios y él dice, huesos secos, únanse, y llega la carne, y llega la piel y los ojos y los pelos, ¿verdad? Y cuando todo ocurre, de repente hay un montón de cuerpos completos, pero todavía muertos, sin vida, sin aliento.
Y el Señor dice, ok, Ezequiel, ahora vas a declarar que espíritu viene de los vientos y llena estos cuerpos y viven y son resucitados. ¿Ok? Entonces lo hace, ellos viven. Pero en Ezequiel 37 no das un detalle, no es cualquier sepulcro. Y este es el detalle que yo siempre ignoraba y predicaba alrededor de todo este contexto, pero no mencionaba este detalle porque no entendía lo que significaba. No sabía si lo podía espiritualizar o aplicar. Pero dice en Ezequiel 37, versículo 10, el versículo que se me venía a la mente cuando mi amigo me decía que el Señor está levantando un ejército. Dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué? Un ejército grande en extremo. Un ejército. Ahora, para que sepas, toda la Biblia, todas las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Jesucristo dice que cada coma, cada punto, cada palabra, cada detalle de las escrituras, cada tilde, se va a cumplir. Hasta el detalle. Todas las palabras de Dios se van a cumplir así como son. Cada detalle de la palabra importa. Cada detalle, porque el Espíritu, porque aunque fueron varios hombres a través de diferentes siglos que escribieron la Biblia, diferentes hombres, 66 libros, miles de años que escribieron todos estos libros, fue el mismo autor, pero con diferentes manos. El Espíritu de Dios es el autor de toda la Biblia. Dice la palabra que Él inspiró todas las escrituras. La palabra inspirar en griega es respirar, un respiro, un soplo. Neuma. Neuma es espíritu. Entonces, cuando el espíritu, la palabra respirar o un soplo en griega es la misma palabra para espíritu. Por eso Dios le dice a Ezequiel que le diga a los vientos, que de los vientos venga el espíritu. Por eso la palabra dice que cuando creó a Adán, Él respiró en él y vivió y tuvo espíritu. Sopló en él. Ok. Entonces el Espíritu de Dios, de la boca directa de Dios, a la palabra, el versículo cuando dice que todas las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios o por Dios, la palabra, el contexto en griego te deja saber que fue directo, que salió directo de la boca de Dios a las manos de esos hombres y lo escribieron. Entonces cada detalle, cuando el Espíritu Santo le estaba hablando a Ezequiel, escribí esto y esto y esto, y incluí este detalle, que era un ejército en extremo. ¿Por qué un ejército? ¿Por qué el Señor no lo llevó para un sepulcro de familias? O de trabajadores de la granja, ¿verdad? Los que trabajaban en el campo, ¿por qué no fue un sepulcro de sacerdotes? No. El Señor lo llevó para un sepulcro de un ejército. Ahora, tú tienes que entender que en el contexto hay dos avivamientos que ocurren. Dos avivamientos. En Ezequiel 37 se refiere a dos avivamientos. El primer avivamiento es el avivamiento de los huesos secos del ejército, ¿verdad? Que Dios literalmente, físicamente levanta, resucita, aviva a esos huesos secos. Pero después el Señor le dice a Ezequiel, ok, Ezequiel, ahora dile a mi pueblo Israel que ellos se sienten como huesos secos. No están literalmente muertos, pero espiritualmente muertos. Diles a ellos que yo, así como hice con este ejército, yo voy a levantar a mi pueblo Israel y tendrán vida. Ustedes no están muertos, ustedes van a recibir vida. Entonces hay dos avivamientos. El primer avivamiento es el de los huesos secos y el segundo avivamiento es el del pueblo de Israel. Fíjate en esto. El Señor, antes de levantar un avivamiento para su pueblo, para la nación de Israel, Él levanta un avivamiento de un ejército. Antes de levantar un avivamiento, el Señor levanta un ejército.
¿Quién es ese ejército? Si esto es algo profético para algo en el futuro, ¿quién es este ejército? ¿Verdad? Sí, cada vez que el hermano Cristo me decía eso y las palabras resonaban en mi corazón y el Señor me traía a ese detalle. Hey, Misael, yo sé que tenías preguntas y no te lo respondí en ese tiempo, pero ahora es tiempo que te responda. Este es el ejército a quien me refería en los últimos tiempos. Antes del avivamiento grande que viene sobre la tierra, el Señor primero va a levantar un ejército. Tengo la confianza, el denuedo. Me atrevo a decir que Ezequiel 37:10 es una palabra profética para la iglesia de este día. Para el tiempo de este día. Ok. El Señor va a levantar, está levantando un ejército. Porque si viene un avivamiento cerca del avivamiento, no mucho antes del avivamiento, se levanta un ejército. Ok. ¿Quién es este ejército? El nombre del mensaje se llama un ejército, ya hablamos de eso. Eclesiástico, un ejército eclesiástico. ¿Qué significa la palabra eclesia? Eclesia es la palabra de donde sale nuestra palabra iglesia. No es un edificio. Eclesia significa los llamados afuera. He escuchado esto predicado 2 veces, de 2 formas diferentes. Llamados afuera ahora, cuando la razón por qué, yo no dirá quizás, es la razón porque la iglesia se llama los llamados afuera, es porque cuando Dios va a usar algo, Él lo aparta. Él lo aparta y lo consagra y lo santifica. El significado de algo santo es algo reservado para el uso exclusivo de algo. Específicamente Dios. ¿Verdad? Cuando tú reservas a algo para el uso exclusivo de Dios solamente y solamente Dios, es cuando algo es santificado. Sea una paila en el templo donde cocinaban la grosura de los animales que sacrificaban, o las lámparas, o los velorios y los velorios, las velas, los candelarios es la palabra. Candelabros. Tengo que agregar eso a mi diccionario en español, en mi. Ok. Awesome. Thank you. Ok. Las cosas que sostenían las velas donde estaba el templo. Ok. El incenso, las cosas, todo lo que el Señor usaba para el templo era consagrado, era apartado para el uso exclusivo de Dios. Así como tú eres considerado santo y santificado, porque el momento que te entregaste a Cristo, tú eres un santo, porque tú fuiste apartado para el uso exclusivo de Dios. Él te apartó, fuiste llamado afuera, pero también he escuchado predicadores usarlo de esta manera. Los que son llamados hacia afuera, la iglesia no se queda en 4 paredes, hermanos. Una iglesia que se queda en 4 paredes no es una iglesia. Nosotros somos llamados afuera porque Dios tiene un propósito con nosotros. Nos aparta, pero no nos quedamos. En el momento que te entregaste a Cristo, no te fuiste para el cielo, ¿verdad? Sería buenísimo si fuera así. Que Dios manda un profeta, ¿verdad? Y camina en la tierra y las personas se van desapareciendo porque esa persona va profetizando. No sé. Sería espectacular. Pero no es así. El momento que te entregaste a Cristo, la Biblia te muestra que nosotros no somos ciudadanos de la tierra ya. Nosotros somos ciudadanos del cielo. El momento que te entregaste a Cristo, naciste de nuevo, pero en tu área espiritual, en tu espíritu naciste de nuevo y naciste de allá, de Dios, de la presencia de Dios. Pero estás en la tierra todavía porque después de nacer del cielo te mandó directamente de nuevo para la tierra. Porque tienes un propósito. Porque no nos quedamos con Él, sino que nos aparta, pero nos manda al mundo. ¿Verdad? Nos aparta, pero después nos manda al mundo. Cuando Jesucristo está dando la comisión, la gran comisión,
Él les dice, vayan, anden para toda la tierra. Nosotros estamos llamados para ir. Estamos llamados para ir. Eso es lo que significa iglesia. Si lo puedo poner todo junto, un grupo apartado para Dios, pero después mandados otra vez para el mundo, para ser diferentes del mundo, pero en el mundo, con un propósito, con una misión, ¿verdad? Nosotros somos ese ejército. La iglesia de Cristo en este tiempo es ese ejército que el Señor está levantando. Que el Señor ha levantado y va a seguir levantando. Cuando tú te entregas a Cristo, tú formas parte de un cuerpo grande, un cuerpo universal. En realidad la palabra católica significa universal. La iglesia universal, la iglesia católica verdadera es la iglesia de Cristo, no los católicos. Porque nosotros somos el cuerpo universal, nosotros somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y formaste parte de, tú y la persona, los cristianos que están predicando en China, están unidos en un solo cuerpo. Hay una unión entre nosotros. También la palabra se refiere a la iglesia como, por ejemplo, hay muchos nombres que Dios le da para la iglesia. Y otro nombre, además de ser un cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos la novia, la futura esposa de Cristo. Además somos un cuerpo porque somos el cuerpo de Él. Cuando un matrimonio, cuando dos personas son unidas en matrimonio, ¿verdad? El esposo es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Son uno, son uno. Jesucristo es la cabeza, nos sometemos a Él, pero los pies y las manos de Jesús somos nosotros. Jesucristo alcanza a la humanidad a través de nosotros. ¿Ok? Y formaste parte del cuerpo de Cristo, la cual es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, la que está comprometida para estar casada con Él. Y la Biblia dice, habla del día que después del rapto estaremos con Él. Y después vamos a celebrar en las bodas del Cordero. El Cordero refiriéndose a Jesús. Él es el Cordero de Dios, el Cordero que se entregó en sacrificio por nosotros. El esposo que murió por nosotros y resucitó el tercer día, menos mal. No nos quedamos viudas. No, la iglesia no se quedó viuda. El esposo nos salvó y resucitó. Y nos vamos a casar, el novio, el comprometido. Y vamos a pasar por las bodas. Y quiero que tú me acompañes para Apocalipsis capítulo 19. Hay una razón por qué yo estoy hablando de todo esto. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis significa revelación. Cuando algo estaba escondido y fue revelado de repente. Capítulo 19. 19. Vamos a comenzar en el versículo 7. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Entonces nosotros vamos a estar en el cielo, vamos a estar en fiesta, vamos a estar comiendo sin calorías, vamos a estar bailando, vamos a estar disfrutando con Jesucristo. Y después de la fiesta, no nos quedamos en fiesta, porque después de la fiesta vamos a trabajar. Entonces después, si tú brincas para el versículo 11, Apocalipsis 19, si brincas al capítulo 11, quiero que al versículo 11 del mismo Apocalipsis 19. Dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Está hablando de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas.
Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria al Señor. Juan 1:1 habla de que Jesucristo es el Verbo de Dios. Vamos a seguir leyendo. ¿Y los qué? Y los ejércitos celestiales. Ahora, vamos a parar ahí. Los ejércitos celestiales, normalmente cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, está hablando de los ángeles. Que los ángeles vienen, ¿verdad?, a pelear por ti. Dios es el Dios de los ejércitos. Ok. Pero aquí se está refiriendo a otro ejército. Y porque el contexto te lo da, el contexto te lo regala. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. El mejor cloro vamos a usar en el cielo, que se llama la sangre de Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Hermanos, si tú has querido un caballo en un tiempo de tu vida, cuando eres niño, lo que sea, lo vas a tener, no te preocupes. Lo vas a tener. Ya puedes pensar en el nombre que le vas a dar. Piensa para que cuando llegues al cielo le vas a decir Rocket, o no sé, Rudolph. Pero, ok, entonces en el contexto está hablando que la iglesia, ¿verdad? Hace unos versículos que la iglesia es la que está vestida en linos finos. Pero después habla de un ejército de linos finos, o en otras palabras, la iglesia, que vendrá con Cristo. Imagínate, yo no sé lo que vamos a hacer. Yo no sé si vengo en mi caballo para ver, o para, no sé, si vengo con una espada, cómo se va a ver. En el mundo espiritual eso va a ser extraordinario. Exacto, si es un ejército porque vamos a pelear, le vamos a cortar la cabeza a unos demonios. Va a ser extraordinario, hermano. Ese día llegará. Pero aquí se refiere a nosotros como un ejército. Ahora. Yo sé que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero no es la primera vez que nosotros vamos a ser usados como un ejército. O sea, la primera vez que seamos usados como ejército no va a ser cuando ya estemos en el cielo y vengamos con Cristo, sino que ya servimos como ese ejército. El momento que te entregaste a Cristo, formaste parte de un cuerpo que es la novia, que también es un ejército desde el comienzo. Fuiste aceptado en los Marines de los Marines, la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 11. Quiero demostrarte en Efesios capítulo 6 la forma que nosotros como cristianos hoy en día somos usados como un ejército, y el hecho que la palabra lo comprueba. Y este mensaje es para todas las personas que dudaban o no sabían si la guerra espiritual es algo verdadero, aunque es algo abusado, aunque es algo mal interpretado, no es algo falso, porque los que lo hacen bien cumplen mucho. Tenemos que aprender el hecho que si nosotros somos un ejército, estamos aquí para pelear. Y te voy a comprobar que hoy mismo, desde el momento que te entregaste a Cristo hasta el día de hoy, hasta el día que venga Cristo y hasta después de Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser un ejército. Efesios 6, capítulo 6, versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué vas a necesitar una armadura? Pablo le estaba escribiendo esta epístola a los discípulos que tenía en ese entonces y le dijo: hoy mismo te tienes que vestir de armadura. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha no tenemos guerra, no tenemos batalla, no tenemos dificultades, no tenemos pelea contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si sigues leyendo en el versículo 13 hasta el versículo 18, describe cada pieza de la armadura de Dios.
Entonces estamos aquí para pelear. Estamos aquí para pelear. Ahora, el enemigo nuestro no son las personas. Pero si hay un brujo que te está haciendo brujería, el enemigo no es el brujo, el enemigo es la brujería, el espíritu de la brujería, el demonio que está operando a través de ese brujo o de esa bruja para que te eche maldiciones a ti, o de ese santero, de lo que sea. No nos enojemos con las personas que están haciendo mal contra nosotros, enojémonos con el enemigo que está detrás de eso. Hay espíritus, hay demonios que oprimen con enfermedades, que oprimen con patrones y fortalezas en las mentes de las personas para causar adicciones para ciertas cosas. Puertas abiertas como odio de repente causa que la persona, por causa de opresión demoníaca, porque el odio es un espíritu inmundo, que las personas sean agresivas, que las personas se maten, ¿verdad? Todo tiene algo espiritual. Todo lo negativo tiene algo espiritual que está ocurriendo detrás de eso. Y la iglesia está aquí para pelear contra esas cosas. Y el Señor nos ha dado una armadura y una arma espiritual para con qué pelear contra esas cosas, la cual es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Entonces nosotros estamos aquí para pelear. No tienes que ir para allá, pero en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, para los que no creen en la guerra espiritual, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo, en el contexto habla de que el enemigo pone fortalezas en las mentes de las personas, patrones de pensamiento, argumentos en esas personas que los ciegan y no los dejan caminar en Dios, no los dejan ver el amor de Dios, no le dejan ver el evangelio y la hermosura de Cristo, y los ciega y tapa sus oídos. Y la iglesia está aquí para pelear, para que esas fortalezas caigan y las personas puedan ver, para que entonces cuando le prediques el evangelio, de repente pueden escuchar y responden un poquito mejor y aceptan ir a la iglesia. Y cuando vinieron a la iglesia, los argumentos cayeron, las fortalezas del enemigo cayeron, y ahora el evangelio viene puro, no con el filtro de las mentiras de Satanás, sino puro, y pueden recibir a Cristo si quieren. Le da una mejor oportunidad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Estamos aquí para pelear. Entonces somos un ejército eclesiástico, un ejército la cual es la iglesia. Ahora, ¿cómo es que nosotros operamos como este ejército eclesiástico? Si el Señor nos ha mandado a nosotros para un lugar muerto, ¿por qué hay muerte en la tierra? ¿Por qué hay muerte? Por causa del pecado. Y el pecado entró en la tierra por causa del tentador. Bueno, por causa del hombre que cayó en la tentación del enemigo. Entonces, cuando entró el pecado en la tierra, también entró el gobierno del enemigo. Entonces, por causa del pecado, entró el gobierno de Satanás y la muerte como producto en los lugares. Entonces, cuando tú encuentras un lugar que está muy... Dios no creó las cosas muertas. Todas las cosas se supone que hubieran vivido para siempre. Y van a vivir para siempre. Pero las cosas que mueren, eso no fue el plan al principio de Dios sobre la tierra. Entonces, si hay algo que está muerto, es porque en ese lugar está el reino de Dios. No, está el reino de ¿quién? Del enemigo. Por causa del pecado. Entonces vamos a usar a Cape Coral como un ejemplo. Vamos a usar, porque como el humano opera a través de las palabras, eso puede ser algo positivo o negativo. Entonces personas entraron en esta área y empezaron a llamar a Cape Coral con sus palabras, maldijeron esta ciudad. Y decían que Cape Coral se llama Cape Coma.
La ciudad donde los pastores y las iglesias entierran las iglesias. Que las iglesias no pueden crecer aquí. En otras palabras, el gobierno de Dios no puede estar establecido, es lo que decían. Que Coral está muerto, es una ciudad muerta. Entonces lo decían y lo decían y lo decían. Entonces en el mundo físico, ¿qué es lo que se manifestaba? Un lugar muerto. Tú mirabas para allá, ni la grama estaba verde. Horrible. Cuando yo pienso en el pasado, como en el 2004, yo veo aquí Coral en blanco y negro. O con un filtro oscuro, como que si fuera una casa de una bruja. Entonces, el Señor te lleva a un lugar muerto, como Ezequiel. Ezequiel llega a su Cape Coral, ¿verdad? Él llega a ese valle, ¿verdad? Él llega a ese lugar muerto, ¿verdad? El Señor escoge un lugar muerto, manda a un Ezequiel. Entonces, cuando mandó a Cape Coral, no estoy diciendo que fuimos lo único, pero estamos hablando como ejemplo de esta iglesia, porque es el único testimonio que yo conozco. Mandó a unos Ezequieles llamados Juvencio y Carmen Galué para esta ciudad. Y ellos manejaban y caminaban por la ciudad y se dieron cuenta que estaba seco de gran manera. Y el Señor le dice, esto es lo que vas a hacer, vas a profetizar y vas a hablar vida. Palabras proféticas sobre esta ciudad, que Cape Coral no es Cape Coma, Cape Coral vive. Cape Coral es una ciudad de gobierno, Cape Coral es una ciudad de cambios, Cape Coral le pertenece a Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando tú entras a un lugar muerto, cuando tú llegas cuando lo que tienes que hacer por medio de palabras, nosotros operamos en algo que se llama la guerra espiritual. Entonces, cuando tú llegas a un lugar donde está el gobierno de Satanás, lo que tienes que hacer antes de ver que se levanta lo que Dios quiere, tenemos que derribar lo que el enemigo ha plantado, lo que el enemigo ha construido, lo derribamos y desarraigamos. Lo que pasa es que como todas las personas estaban diciendo que coma, el lugar donde tierra las iglesias, ¿verdad? Cada palabra era una semilla y teníamos que pasar tiempo sacando, desarraigando cada maldición, cada cosa que se decía. Desarraigar, destruir las cosas que el enemigo ha construido. Por medio, ellos lo hicieron por palabras, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Con palabras, pero las palabras de Dios. Entonces venimos, eso se llama la guerra espiritual. Cuando tú estás orando y con tu palabra estás declarando, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que los demonios que procuran, que es lo que levantan la actividad de drogas en mi ciudad, hoy yo los amarro y los ato, porque lo que pasa es que sobre cualquier territorio, cualquier calle, cualquier ciudad, cualquier región, cualquier estado o país operan demonios con rangos, con una jerarquía de demonios, ¿verdad? Hay demonios y hay potestades y hay principados. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un principado cuando Daniel en el Antiguo Testamento, ahora fíjate, es Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Daniel estaba orando, Señor, yo tuve unos sueños raros, no sé lo que está pasando, ¿verdad? Y el Señor le iba a mandar por medio del ángel Gabriel una respuesta cuando el ángel Gabriel estaba en camino para donde estaba Daniel, ¿verdad? Para darle la respuesta, el príncipe de Persia, dice la Biblia. ¿Por qué el príncipe de Persia? Porque el imperio de Persia, aunque el imperio de Babilonia había tomado Israel, después de un tiempo el Señor permitió que otro reino viniera a tomar posesión de lo cual Babilonia tomó posesión. Y de repente el reino o el gobierno o el imperio de Persia llegó sobre ese lugar. Pero todo lo que está en el mundo físico solo representa algo espiritual. Cuando el imperio de Persia llegó a tomar Babilonia, trajo con él el principado, un demonio que opera en toda la región de Persia en ese entonces. Y se llama el príncipe o el principado de Persia, un demonio. Por cierto, también hay un principado, la Biblia habla en el libro de Daniel, el principado de Grecia. Ok.
Entonces se enfrenta con Gabriel y el demonio, el principado de Persia está peleando contra Gabriel, pero menos mal que Dios tiene sus propios príncipes, que la Biblia llama arcángeles, como Miguel y Gabriel. Y entonces Miguel vino a ayudar a Gabriel para que Gabriel pudiera escaparse a darle la respuesta a Daniel. Ok. Hoy en día todavía operan esos demonios sobre países, sobre gobiernos, sobre cosas, por ejemplo, como comunismo. O el tráfico de sexo o las drogas. Operan potestades, demonios y tienen jerarquías diferentes. Entonces nosotros llegamos a una ciudad y declaramos en el nombre de Jesús. Yo declaro porque de repente tú ves que operan en regiones, por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en la tierra físicamente y literalmente caminando, ¿verdad? Él se acercó a un área donde había un hombre gritando, un hombre endemoniado, un hombre que lo trataban de agarrar con cadenas y rompía las cadenas, ¿verdad? Y se cortaba. Y las personas no lo podían controlar y se manifestaron los demonios en esa persona. Pero cuando Jesucristo llegó dijeron, oh my gosh, no. Los demonios sabían lo que venía porque le temían a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y los demonios respondieron, Legión, porque somos muchos. Imagínate lo que este hombre tuvo que hacer para que una legión, miles de demonios entren en él. ¿Qué tipo de santería o de satanismo, un pacto con Satanás? No sé. Pero estaba lleno de demonios. Y el Señor, cuando los iba a sacar, los demonios le pidieron algo a Jesús. Imagínate eso. ¿Y qué fue lo que le pidieron? No nos saques de la región. Yo sé que no vas a sacar de este hombre, pero no queremos salir de la región porque los demonios operan. Por eso tú estás caminando por una calle manejando por una calle y cuando cruzas de repente está la área, la atmósfera está diferente. Porque en la calle que está allá hay mucha droga y mucho crimen, pero la calle que está por aquí está bien. O cuando hay calles que dividen ciudades, tú ves la diferencia entre ese lado y este lado. ¿Sí o no? O tú cruzas una calle y de repente todos los árboles están muertos. ¿Por qué? Hay una bruja que vive a la esquina. ¿Es posible? Totalmente, lo hemos visto. Cosas así ocurren. Entonces, cuando tú llegas a un lugar muerto, tú caminas por las ciudades. Dios levanta, antes de levantar un avivamiento en Cape Coral, Él levantó a través de 2 Ezequieles, Carmen y Juvencio Galué, ¿verdad? Él levantó una iglesia que sirviera como un ejército para que ese ejército, aunque fuera pequeñito, saliera a las calles y manejara en los carros con sal saliendo de la ventana y con aceite en nuestras manos. Íbamos para las puertas de las ciudades, ¿verdad? Este puente, por cierto, estamos aquí y lo que está ahí es la primera entrada, la primera puerta a la ciudad. El primer puente que construyeron es el que está aquí, la primera puerta para la ciudad, donde los masones construyeron su pirámide. Si lo ves ahí está. Con los símbolos masónicos los tenían ahí. Yo creo que los cambiaron con una fuente ahí en medio. Y nosotros así como que si fuéramos turistas, ¿verdad? Ahí pasando, mirando en la fuente de agua y poníamos nuestras manos ahí con sal en nuestras manos. Declaro el nombre de ¿verdad? Y ahí estamos secando lo que el enemigo había plantado. Y con carros, ¿verdad? Con una van manejando para la ciudad, rodeando la ciudad y orando mientras manejábamos, ¿verdad? Yendo para ciertos lugares específicos de la ciudad. Y el Señor mandó a mi familia. Yo poco a poco nos mudábamos en la ciudad, pero cada lugar era por una razón específica, ¿verdad? Tenemos un plan, tenemos una misión. Y esa misión era quebrantar lo que el enemigo había establecido, destruir lo que el enemigo había plantado, desarraigar lo que él había plantado. Entonces, después de todo eso, después de la guerra espiritual, después de derribar lo que el enemigo había construido, entonces nosotros construimos nuestros propios muros, ¿verdad? Entonces, la iglesia, entonces este ejército, después de ir a ese lugar muerto y sacar todos los demonios que están en los lugares espirituales, que por cierto no es algo que vas a hacer solo. Tú no oras por la ciudad solo, ok, lo hacemos juntos. Tú puedes orar por maybe tu calle.
cuando estás caminando, estás orando, pero cuando estamos orando por la ciudad lo hacemos juntos. Esta iglesia se reunía los sábados y para hacer guerra espiritual, pero después con palabras declarábamos la protección de Dios sobre la ciudad, ¿verdad? Y los llamamos atalayas. Muros y Dios pone en esos muros, así como tú proteges cualquier ciudad, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? Ponían muros y en esos muros ponían soldados, ¿verdad? Que observaban si había peligro que venía o no, ¿sí o no? Okay. Pero lo que pasa es que este peligro, sería el juicio de Dios. Te lo voy a explicar, De repente el Señor... Estas personas, estas atalayas, estas personas que están vigilando para ver cuando viene peligro, de repente ellos ven peligro en camino. En otras palabras, el Señor dice, hey, Cape Coral va a ser inundado. Viene juicio, está en camino, de repente hay algo horrible que viene en el camino. Entonces, ¿qué hacen los que están en el muro? Ellos avisan, hey, algo malo viene. Entonces ellos guardaban las puertas y si por si acaso había una brecha, porque si algo malo viene, no estamos preocupados, pero si hay una brecha hay un hueco en ese muro, entonces los soldados que se paraban en los muros, ¿verdad? Ellos se ponían donde está la brecha para pelear, para detener lo que venía. Y eso se llama intercesión. Entonces nosotros intercedemos, en otras palabras, nosotros oramos y protegemos la ciudad. Y cuando el Señor está diciendo, algo, viene agua, va a cubrir toda Cape Coral, como lo dijo varias veces. Nosotros nos pusimos a orar. Papi nos miró en los ojos y dijo, Misael, si Dios está diciendo que viene una inundación para que Coral, es para que nosotros oremos y nos pongamos en la brecha y oremos por el pueblo de Cape Coral, ¿verdad? Y los protegemos. Entonces empezamos a orar con la iglesia, ¿verdad? Con el ejército. Empezamos a orar, Señor, ten misericordia. Señor, trae tu salvación. Señor, sánanos, protégenos en el nombre de Jesús. Y de repente vino Irma, el huracán. Y todo el mundo estaba diciendo, las noticias estaban diciendo que Coral iba a estar bajo agua. Olvídate, todo el mundo, escápense, váyanse para otro lugar. Porque Coral va a estar bajo agua, ¿verdad? Y el Señor lo había advertido. Y cuando pasó Irma, la ciudad en Southwest Florida menos impactada o afectada por el huracán era Cape Coral. Porque nosotros nos paramos después de destruir lo que el enemigo tenía y construir nuestros propios muros. Estábamos por medio de oración, estábamos vigilando por si acaso venía cualquier peligro. Y el Señor nos había advertido para que nos pusiéramos en la brecha y oráramos por todos los miles, no sé si yo, de personas que viven en Cape Coral. Pero después de venir a un lugar muerto, sacar los que oprimían, establecer protección para la ciudad. Después, falta otra cosa, ¿sí o no? Los recursos humanitarios. Ayudar a los que estaban oprimidos. Le sacamos los que estaban oprimiendo, pero ahora tenemos que ayudar a los que están oprimidos, ¿verdad? Los recursos humanitarios que la iglesia trae, el agua, el mineral, la comida, es el evangelio de Cristo. Entonces, como iglesia, le estoy describiendo todas las funciones de la iglesia. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, una de las razones por qué tenemos este servicio es porque es una puerta abierta. Hey, vengan. Entonces ellos vienen, nos visitan para ver qué es lo que está pasando aquí. Escucharon de un pastor jovencito que grita bastante, que es un poquito cómico, no sé, quiero ver. Y cuando se sientan aquí, lo que le estamos dando es minerales y palabra de Dios y alimento espiritual y nutrientes. Y le estamos ayudando, le estamos dando la vacuna hacia la muerte, que es el evangelio de Cristo. Y le decimos, hey, entonces empezamos a predicar. Hey, Dios te ama a ti. Y eso trae sanidad a las heridas de su corazón. Y le decimos, déjame poner mis manos y orar por ti, ministrar a ti. Entonces empezamos a orar y el Señor empieza a romper las cadenas que tenían, ¿verdad? Empezamos a liberar a las personas que estaban cautivos y le decimos, hey, hay una vida mejor que la que estás viviendo. Y esa vida es la vida de abundancia que trae Jesús. Y si tú crees en el nombre de Jesús,
tú serás salvo porque todo el mundo pecó. Yo pequé, tú pecaste, todo el mundo pecó. Y por causa merecemos pagar el precio del pecado por la eternidad. Pero por tanto amó Dios al mundo que Él ha entregado a su Hijo unigénito para cualquier persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos dicen que el que clama el nombre de Jesús será salvo. Romanos dice el que pone a Jesucristo, declara que es su Señor, lo recibe como su Salvador y cree que fue resucitado de los muertos, será salvo. Y después de salvarlos, les alimentamos. Entonces vienen para los servicios, ¿verdad? Vienen para los servicios, para los estudios, para los domingos. O nos reunimos en sus casas y les mostramos, hey, esto es como leer la Biblia. Así es como tener una relación. Ahora que eres salvo, ¿verdad? Y ahí estás seguro en la mano de Dios. Ahora te vamos a demostrar cómo crecer en el Señor, cómo conocerlo a Él. Porque lo que importa no es la religión, ni hacer esto o no hacer esto. Lo que importa es conocerlo. Así que esta iglesia se enfoca en conocer a Dios más, conocerlo más, buscar más de Él. Hice errores, ok, está bien, yo lo busco. Y de repente la persona está madura y aprende de la guerra espiritual y de la intercesión y de cómo predicar el evangelio, y ahora es parte de una milicia y sabe guerrear. Entonces el proceso sigue. Ok. Todo esto es el trabajo de ese ejército. Un ejército eclesiástico que guerrea, que protege y que predica, que alimenta. Las tres funciones más grandes de la iglesia. Pero yo nombré la predica un ejército eclesiástico perdurable. Perdurable. Duradero. Perseverante. Algo que permanece. ¿Por qué digo esto? Quiero que vayas conmigo para Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Si lo están buscando en el Bible Lab, es San Mateo, entonces tienen que comenzar con la S. San Mateo. Capítulo 24. O sea, Mateo era un santo, porque yo también, pero yo también. Pablo era un santo, todos somos santos. Ok. San Mateo, o Mateo, capítulo 24. Versículo 9. Brinca para el versículo 9. Sí, San Mateo, capítulo 24, versículo 9. Dice... ya. Siempre se me olvida el contexto. Okay. Tenemos que hablar del contexto. En el contexto, Jesucristo le está hablando a los discípulos. Ellos les preguntaron, hey, maestro, ¿cuándo es que viene el final de los tiempos? ¿Cuándo es que viene tu venida? Y Jesucristo dijo, bueno, ok, está bien. No te puedo decir la hora ni el día, pero te puedo decir las cosas, señales que van a ocurrir. ¿Ok? Y él dijo, vas a escuchar de guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos. O sea, si lo pones todo en contexto con Apocalipsis, con Marcos, con todo, vas a ver terremotos, vas a ver pestilencia, vas a ver hambre, no va a haber comida en ciertos lugares, van a haber un montón de cosas. Y cuando Él se está acercando al final, Él dice en versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, cuando Él dice que muchos tropezarán, Él está hablando de la iglesia, de cristianos que tropezarán. Ahorita te lo voy a explicar. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Cristianos que se entregan unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán dentro de la iglesia, por cierto. Y engañarán a muchos cristianos, por cierto. Y por haberse multiplicado la maldad en la iglesia, por cierto, el amor de muchos se enfriará.
en la iglesia. Mas el que dura, el que permanece, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, entonces Jesucristo da, mira, terremotos y enfermedades y guerra y rumores de guerra y todo va a pasar. Pero dentro de la iglesia también. Porque lo que pasa es que si estamos en guerra no podemos pensar que el enemigo no va a pelear. Que él tampoco va a estar en lo ofensivo. Pero sí, en lo ofensivo. No, el Satanás también ataca. Él ataca. Entonces, él infiltra la iglesia con falsos cristianos, que nosotros los llamamos los cristinos, los religiosos, o aún los que son tan liberalistas que empiezan a predicar que ciertas cosas que son pecados no son pecados, y empiezan a engañar a muchas personas, y falsos profetas nacen, ¿verdad? Y empiezan a engañar porque quieren dinero y quieren diezmos, pero lo que quieren es aprovecharse. Y no saben que el espíritu del anticristo está trabajando en ellos. Y muchos cristianos, por no permanecerse firmes en el Señor y estar como que, bueno, no, yo voy para la iglesia los domingos y ya, no van a ser fuertes suficientes cuando el enemigo venga con las mentiras y se caigan en las mentiras. Y de repente muchos cristianos en los últimos días, cuando venga el anticristo, ay, sigue, mira, este es un líder bueno. Dice, él es el salvador del mundo. Y caerán en el engaño del enemigo. El anticristo no va a aparecer en papel el momento después del rapto. Hello. Él va a tener ya gobierno. Él va a tener ya influencia. El momento que llega el rapto, el anticristo ya va a estar en una posición de gobierno en algún lugar. Y muchos cristianos van a caer. Entonces, por eso él dice, los que perseveran hasta el final. ¿Persevera en qué sentido? Los que no caen de la verdad. Los que se mantienen fiel a creer lo que Jesucristo dijo y ya. Si tú vienes a mí y me dices, hey, yo soy el Cristo, mostrame los huecos que están en tus manos. Porque cuando la Biblia dice que Jesús va a venir, yo lo voy a ver en caballo blanco en el cielo. Y tú estás aquí en la tierra, mío, ¿qué me vas a decir? Pero no, cristianos van a decir, aunque la Biblia lo dice. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el que lee el libro del Apocalipsis será bendecido. Traducción Misael. Será bendecido, ¿por qué? Porque si lo hubieras leído, te hubieras dado cuenta que la forma que Jesús va a venir. Entonces ahí van a haber cristianos que no saben cómo leer la Biblia, no lo hacen. Y después, y aunque lo hacían, iban para una iglesia que malinterpretaban lo que la palabra dice para el beneficio de ellos. Entonces cuando llegue el anticristo para decir, hey, yo soy Cristo, van a decir, yo creo que sí. Cuando la Biblia describe perfectamente cómo es que Cristo va a venir. Además, si tú no estás en un caballo blanco detrás de él, entonces no es Cristo. ¿Ok? Pero la gente, los cristianos, que la odisea, los tibios, no se van a dar cuenta. El enemigo se va. Pero además de eso, después de recibir tantos ataques, y los cristianos verdaderos hoy en día, hasta el día de hoy, son matados. Los matan por predicar el evangelio. Y cristianos hoy en día están buscando un evangelio cómodo. ¿Quieren vivir cómodo? Pero la vida cristiana requiere sacrificio del cristiano. Requiere sacrificio. No siempre va a ser cómodo. Vamos a luchar contra el enemigo y él va a atacar en contra. Y el Señor permitirá ciertas cosas que el enemigo va a hacer contra nosotros para probar quién es fiel a mí. O me fuiste fiel porque las cosas estaban cómodas. Pero yo voy a dejar que vengan las olas. Y yo voy a dejar que el enemigo llegue con un poquito para apoyarte. Y te va a doler. Y van a haber dificultades. Y no siempre vas a estar súper rico
como el Evangelio de la Prosperidad dice. No siempre la cuenta de banco va a estar como la quieres tener. Pero los cristianos verdaderos van a decir, aunque me falte, aunque tenga, como dijo Pablo, yo estoy bien. Yo estoy bien porque mi prosperidad viene de Dios, no de mis finanzas, no de si me odian o me persiguen. No, yo soy fiel a Jesucristo y ya. Pero el Señor va a permitir que ciertas olas y ciertos engaños y ciertos ataques hacia la iglesia lleguen para ver si hay cristianos que están aquí por la comodidad o si hay cristianos que están aquí por Cristo. Entonces por eso dice, los que perseveran son los que lo hicieron por Cristo. Los que llegan al final, los que son perdurables, ¿verdad? Los que duran es porque lo tienen a Cristo en su corazón. Pase lo que pase, yo lo sigo a Él. Esos son los cristianos, los que lo conocen. ¿Ok? Los que, por eso el Señor antes de avivamiento nos trajo ¿qué? Encuentro. De conocer su amor. Porque tú no puedes levantar un ejército que no conoce a Dios y esperar que cumplan con cosas. Ok. No tienen que ir para ahí, pero el 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades o tribulaciones como buen soldado de Jesucristo. No, pero es que yo soy un cristiano, no se supone que nada malo me pase, pero Pablo le dijo a Timoteo, como soldado, sufre por las cosas que vengan, ya. Permanece fiel, porque lo que pasa es que al final, es una prueba, porque al final si perseveras, si duras, vas a ver que Dios usa lo que el enemigo quiso usar contra ti para tu beneficio. Todo lo que venga contra mí no prosperará, sino que va a regresarse y va a ser usado contra él. Y el enemigo no sabe que todas las olas, ¿verdad? Y todas las dificultades solo me hicieron a mí más fuerte. Y ahora vengo con más poder. Y ahora vengo con más fe para destruir lo que tú estabas haciendo contra mí. El Señor usa la misma espada de Goliat para cortarle la cabeza. Todo lo que viene del enemigo. Lo estábamos cantando, ¿verdad? Todo lo que viene del enemigo. ¿Cómo es? Lo transformas para bien. Y nosotros veremos la victoria. Y el Señor dijo que la iglesia hoy en día va a pasar por tribulación. Pero mira el orden. Jesucristo dijo terremotos, ¿verdad? Pestilencia, enfermedades, guerra, rumores de guerra. Y después se enfoca la iglesia. Pero van a haber cristianos que no son cristianos, que van a caer. Pero los cristianos que perseveran, ellos serán salvos. Y después termina con ¿qué? Y el evangelio será llevado para todas las naciones. Porque una iglesia que persevera, una iglesia perdurable, es la palabra, perdurable. Esa iglesia puede llevar el evangelio a las naciones a donde es ilegal, o donde no es conocida. Y lo hace con fervor y lo hace con poder. Y se manifiesta en lo que Dios quiere. Entonces la iglesia hoy en día está pasando por los problemas. Somos iglesia, pero también hay cristianos que fueron tocados con el COVID. O la economía, ¿verdad? Que estamos luchando. Pero el Señor prometió la iglesia que persevera. Esa iglesia, yo la voy a cuidar y siempre vas a tener comida, vas a estar bien, vas a tener techo, porque me eres fiel a mí. Amén. Y de repente tienes un lugar muerto que fue tomado por un ejército eclesiástico perdurable. Y ahí puede comenzar un avivamiento. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Os los invito, es un país libre. Vamos a estar de pie, tengo que darse miga. Vamos a orar en este momento. Te invito, si quieres, a extender tus manos hacia el Señor como un acto de rendir. Te estás rindiendo delante de Él. Señor Jesús, aquí estoy.
Te invito a que hagas esa oración en tu corazón. Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y yo sé que no soy perfecto, pero sí estoy dispuesto para hacer tu voluntad, para ser parte de ese ejército, para ser usado por ti, para pelear, para orar, para predicar, para hacer luz al mundo, para ser sal que persevera la tierra. Úsame. Yo no sé cómo hacerlo, Señor, pero tú sí lo sabes. Muéstrame a mí cómo hacerlo. Enséñame, transfórmame, purifícame, lávame, santifícame. Quiero conocerte a ti más y quiero que el producto sea tu plan y propósito siendo cumplido en mi vida. En el nombre de Jesús, aquí hoy yo tomo. Vamos a repetir todos esto juntos en voz alta. Señor Jesús, aquí estoy yo, delante de ti. Yo tomo mi cruz en este día y me niego a mí mismo. Tú eres mi Señor, mi Dios, y yo te sigo a ti. Háblame, dirígeme, haz tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro hoy, Jehová cumplirá su propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.